vienen succionando las riquezas venezolanas, que ha hecho del país el país menos soberano del mundo. Aquí estamos, la soberanía venezolana se la entregamos a los cubanos, en los políticos, en los militares. Los militares venezolanos no hablan con los civiles porque están siendo espiados por los cubanos. Nuestro sistema de registro, cedulación, y en adición le hemos entregado a los chinos el futuro, porque le estamos vendiendo petróleo en bajas condiciones con un préstamo que vende a 20.000 millones de dólares. En un país, Leonardo, que se han gastado 140.000 millones de dólares en deuda, más los 900.000 millones, son cantidades que los que nos oyen no pueden registrar, no tienen un sueldo mínimo de 750. ¿Cómo vas a registrar lo que significan 950.000 millones de dólares? Con eso nosotros hemos podido hacer otro país. Ahora, el grave problema para los venezolanos es qué hacer, porque el panorama se pinta tenebroso, oscuro, y además difícil de enfrentar, de confrontar cómo hacer, qué puede hacer la sociedad venezolana, sobre todo en un país donde la división se ha instaurado en las relaciones por primera vez en la historia de los venezolanos, creo yo, bueno, desde que somos república, desde que somos democracia. Y cómo organizarse para enfrentar un adversario que tiene en sus manos un país sumamente rico con gente sumamente pobre. Sí, ese es el cuadro. Yo creo, por ejemplo, que se han dado pasos importantes. No hay la menor duda en el proceso de buscar la unidad, que yo siempre digo, la unidad no es sentarse alrededor de la mesa, la unidad es sumarse realmente. Y les digo, para mí lo más importante es que la unidad no se decreta. Si nosotros no generamos un sentimiento nacional genuino, que transmita una visión de país, que genere confianza, credibilidad, no podremos generar esa conexión que tú hablabas antes, emocional con el país, emocional con los jóvenes que piensan que tienen derecho a otro país hacia adelante, emocional con los que hoy en día tienen problemas que quisieran superarlos, y emocional también para que la gente sepa que lo que viene no es un periodo de retaliaciones ni de venganza ni cosas por el estilo, sino una oportunidad realmente para crear otro país. Yo siempre digo, no olvidemos que el señor Chávez no es el sueño, para mí no es el sueño de salir de Chávez. Mi sueño es que creamos otro país. No, Chávez es una pesadilla y no podemos nosotros seguir pensando que el único objetivo es salir de este señor. No, el objetivo, como tú decías antes, cómo rescatamos a un país, cómo le damos las oportunidades que merece el país y su gente. Y eso se logra para mí, en base a esos elementos, más una unidad más real. Por ejemplo, la tarjeta unitaria es un paso adelante, pero eso está en el 2012, estamos muy lejos del 2012. Muchas cosas pueden pasar. Todos los días están pasando leyes en Venezuela que están cada vez reduciendo nuestros espacios de libertad. A mí me preocupa mucho el énfasis exagerado. Yo creo que hay que tener siempre la mirada tendida al futuro, pero los pies sobre la tierra en el presente. Si nosotros no nos preocupamos por lo que nos está sucediendo ahora, no tendremos un 2012 como nosotros lo merecemos. Podemos tener una desgracia para las libertades venezolanas. ¿Pero qué significa eso? Es bien importante lo que está diciendo, pero ¿qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, todas estas leyes, todos los días pasan una ley nueva. Yo creo que en la medida en que se perciba que el estado de salud del presidente va disminuyendo, ellos van acelerando el proceso de toma de decisión. No solamente este secuestro de las divisas para pasárselas a Rusia o a China, en el fondo eso tal vez lo menos importante de lo que está sucediendo. Lo que sí está sucediendo es que vienen toda esta ley de los costos, precios justos. Esto es un instrumento policial para ir acabando con el sector productivo. Van a nacionalizar las minas de oro, nacionalizan el agua. Es un proceso, es que están pasando, Leonardo, tantas cosas, que si tú trabajas en el campo y tú estás en una finca, jamás podrías saber lo que está pasando en toda Venezuela, incluso en Caracas. La gente preocupada por la seguridad pública, por el tráfico, por el costo de la vida, no pueden darse cuenta de que se está montando sobre Venezuela una telaraña de compromisos en el cual nos van a ahogar y secuestrar a los venezolanos. Y ese proceso está sucediendo ante nosotros. Pero es más fácil hablar del futuro, hablar del 2012, hablar del 2013, como si nosotros pudiéramos solucionar todos los problemas con una varita mágica. No, el problema es ahora. Es decir, que votar
ganar una elección no significa que nos hemos quitado el problema de No, ese apenas para mí, en el fondo, lo más sencillo de todo, a pesar de que hay monumentales que puedan obstáculos, ese es el paso más sencillo. ¿Cómo rescatar un país que ha estado sometido, vinculado a las peores causas de la humanidad, que va a estar en una situación de una profundidad negra en nuestra economía, que no conocemos ni siquiera la magnitud real de los compromisos? Fíjate, Venezuela tiene demandas internacionales por 80.000 millones de dólares por los abusos cometidos contra empresas internacionales. Eso es el ingreso de Venezuela de un año, solamente allí. ¿Y cuánto le irán a cobrar? Bueno, pero vamos a pasar a hablar entonces sobre el problema económico. Vamos a cumplir con unos compromisos publicitarios y vamos a hablar del problema económico, porque, bueno, usted ya asomó algo y uno ya se asusta, ¿no? Se está comprometiendo el futuro de Venezuela. Venezuela paga a China alrededor del 51% el petróleo de lo que China le adeuda a China, así que eso Venezuela está perdiendo de una manera rápida y de una manera digamos que para nosotros no es conveniente. Está perdiendo su estatus de un país petrolero que brinda seguridad a sus clientes. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar al regreso. Como mi obligación, así que agradezco mucho su palabra. Ese video de ese gobernador, que realmente fue de un comportamiento infame y perverso, fue el que me hizo a mí conocer la realidad de esta familia Sosa y de muchas otras. Un ejemplo de prepotencia, de odio, de abuso, que evidentemente no fue premiado por la justicia divina por ese comportamiento. Pero por cierto, ese video de este abuso forma parte del conjunto de documentación que nosotros estamos llevando a la Corte Penal Internacional, porque ahí tú ves a ese gobernador diciendo: no, mire, aquí no se trata, aquí no vengo a discutir, aquí no vengo a sacarlo, ustedes tienen que irse. Y era el abuso con militares. Este comportamiento abusivo de este gobernador es igual al del jefe del Estado venezolano, porque él es el modelo de la irresponsabilidad, del abuso, del atropello, cosa que no conozco ningún país donde el jefe del Estado sea el modelo justamente de esta degradación de valores y abuso. Ahora, este tipo de acciones que en Venezuela se han hecho comunes en el Zulia, en Lara, aquí en el Guárico y en muchas otras partes del país, un productor hizo su huelga de hambre, su huelga pacifista, el señor Brito, y murió en el intento ante un gobierno sordo, ciego, mudo. Bueno, mudo no, ciego y sordo, porque mudo muy difícil. Y resulta que ¿qué impacto está causando eso desde el punto de vista económico a la sociedad venezolana? No tiene primero que otro impacto fuera de lo económico. El caso de Franklin Brito lo siento de manera muy especial, porque Franklin Brito es un ejemplo que en Venezuela no creo que haya otro Franklin Brito. Franklin Brito es un hombre que murió diciendo que en su diario que él dejó, que él está dispuesto a dar su vida para demostrar que hay valores por los cuales es importante luchar: los derechos humanos, la dignidad, el sentido de propiedad. La madre de Brito acusó al jefe del Estado: usted me mató a mi hijo. Y yo creo que ella tiene razón. Nos fueron llevando a ese proceso. Franklin Brito, que para mí es uno de los pocos mártires que nosotros tendríamos, es también, cuando él murió, el día que murió, una cadena internacional, CNN, entrevistó a la hija de él y a mí. La hija estaba en Carúpano, donde lo enterraron a él. Yo estaba en ese momento fuera de Venezuela. Y yo dije que me dolía mucho la muerte de Brito, pero me dolía más la indiferencia de los venezolanos, de nuestros compatriotas, que no se solidarizaron con la causa de un hombre que no era la de defender su pedazo de tierra, era la de defendernos a todos. Así es. Y eso me lleva, Leonardo, a decir, claro, antes de hablar del tema económico, si es recuperable o no. Sí es recuperable el país, pero hay cosas que son más difíciles de recuperar, que es el sentimiento de solidaridad humana. Aquí la gente piensa que cuando se meten con uno, no, eso es con el otro, no es conmigo. En ese proceso de pensar que es con el otro y no conmigo, vienen liquidando empresarios, finqueros. Yo me recuerdo cuando a mí me invadieron mi propia finca,
que es una finca apenas de 300 hectáreas, que entraron militares, matones, etcétera. Ningún finquero de alrededor se acercó, ningún partido político expresó una palabra, ningún dirigente nacional dijo una palabra, porque a ellos no les han tocado nunca su patrimonio, y como no quieren que se lo toquen, no pasan de la raya amarilla. Pero el tema es la falta de solidaridad, y sin eso los países no surgen. Las naciones, si no, no son naciones, son espacios poblados, no son países, no son repúblicas. Y yo temo que por el comportamiento que nosotros tenemos de pensar que los problemas son los dos de los demás y que no nos alcanzan a nosotros, y como no nos alcanzan a nosotros no tenemos que preocuparnos por los demás, así no podemos construir nosotros un país. ¿Y usted cree que últimamente, y debido a las exigencias de la población desde el punto de vista político, esto que han llamado la Mesa de la Unidad Democrática está haciendo el trabajo adecuado, de acuerdo a lo que hemos hablado esta mañana? Porque todo lo que hemos nombrado esta mañana tiene que ver precisamente con un esfuerzo de unidad, un esfuerzo dirigido a algo preciso, que es luchar contra un grupo de personas que se han apropiado del poder en Venezuela y que no quieren aflojarlo bajo ningún concepto, y que están pasando tantas cosas increíbles. Por ejemplo, el presidente de la República, cada vez que le toca ir a Cuba, pues manda desde Cuba. Debe tener una oficina en Cuba, una oficina, el departamento de Venezuela en Cuba. Se llama el Departamento de Colonias. Y de paso tiene lo que nos faltaba. Y entonces esa falta de solidaridad posiblemente es la que haya impedido que en Venezuela se haya creado un verdadero frente para luchar en contra de todos estos vejámenes y de una vez por todas tratar de que la democracia sea el norte y la regla para los venezolanos. No sé qué opina usted. El último imperio fue el imperio soviético, que fue el imperio de Inglaterra, del Reino Unido. Tenía un departamento de la Cancillería que se llama el Departamento de Colonias. Bueno, Cuba es el país ocupante. En términos internacionales se denomina el país que ocupa otro como la potencia ocupante. Cuba no es una potencia, evidentemente, pero sí es el ocupante de Venezuela. Y ahora que tienen al señor Chávez en Cuba, le dan instrucciones en vivo y en directo, no tiene ni siquiera que llamarlo por teléfono. Venezuela es el país menos soberano de América Latina. Curiosamente, después de 200 años de nosotros celebrar la independencia de los españoles, espero que pronto podamos celebrar la independencia de los cubanos. Esto es realmente terrible. Recuerden que Venezuela es un país tutelado. Nosotros hemos perdido el control hasta de los datos de los venezolanos, de nuestras propiedades, de los registros, ahora de la cedulación. Los espías cubanos tutelan a los militares venezolanos. El sistema de espionaje que han instalado para espiar a los venezolanos es terrible. Es un país, hasta el cocinero del señor Chávez es cubano, los guardias son cubanos. Es un hombre que no confía, yo he dicho que no solamente no confía en los venezolanos, sino que no los quiere, porque prefiere a otros. Él los prefiere o militares o extranjeros. Esa es la realidad. Pero estábamos en la otra pregunta, era lo de la parte económica. Es decir, Venezuela, con todo este problema de la solidaridad, no la parte económica, sino de esta falta de solidaridad, ha impedido que la Mesa de la Unidad Democrática haya llegado por fin a un acuerdo real y hacer un frente real total, o ya se está en camino realmente en eso. Yo tenía una visión. Hemos visto buenas cosas, ¿no? Yo tenía una visión distinta hasta ayer. Ajá. Ayer me sucedió algo en San Juan de los Morros que me dio un especial optimismo. Qué bueno. Primero, no sé si será porque fue la primera vez que me invitan a una empresa y estoy expresando tal vez mi agradecimiento por esa deferencia que tuvieron conmigo. Pero no, yo vi en ellos, en el caso de San Juan de los Morros, en esa parte de la mesa, había para mí una aproximación real, más genuina, de unidad, que ojalá se pudiese regar al resto del país. No es así la misma experiencia que he tenido recorriendo Venezuela. Hay muchas mesas a lo largo de Venezuela. Eso no está mal, porque cada región responde a sus características. Pero es lo que usted había expresado, esa falta de visión de conjunto atomiza el esfuerzo, y entonces es difícil concretar en una idea única, ¿no?
Entonces, algunos te dicen, bueno, estamos esperando instrucciones de Caracas. Yo le dije, no, es al revés. Es al revés. Ustedes tienen que presionar a Caracas. Claro. Porque Caracas ha tenido un exagerado control sobre la voluntad, sobre el destino del país durante demasiado tiempo.